Eh, Ayer hablé con una persona de Israel, Diana, que Luz estuvo inscribiéndola. Imagínense desde dónde está y el interés de ella pues es hacer el negocio. Entonces me pidió que hablara con la comunidad que tiene ella sobre el cáncer, porque hay mucho cáncer. En realidad la primera causa de muerte en el planeta son las enfermedades cardiovasculares. Pero en algunos países ya el cáncer está en primer lugar y los europeos piensan que en poco tiempo va a ser la primera causa de muerte. Los países que tienen ahorita más cáncer son Finlandia, Suecia, Noruega y Japón. Pero pues nosotros abajito de cardiovascular estamos así. ¿Quién no tiene alguien que está enfermo de cáncer? Todo el mundo hemos conocido a alguien de la familia que tiene cáncer, se lo ha llevado o lo ha tenido. Esta enfermedad verdaderamente es devastadora, pero uno pensaría que hay un factor gigante, monstruoso que nos la provoca. Y no es así, no es así. Hay varios factores. Entre ellos factores, desde luego que está la cuestión de la genética. Entonces, cuando ven algún cáncer en un niño pequeño, generalmente ese va a ser hereditario. A veces algunos de mama también son hereditarios, pero la mayoría son por factores ambientales, ¿sí? Y ahí tiene que ver mucho la dieta, las toxinas, ¿sí? Por ejemplo, los pesticidas, los metales que hay en la comida, todos los químicos que hay en el agua, muchas de las partículas suspendidas y algunos otros gases que están en el aire. Entonces, todas estas toxinas del aire, agua y alimentos nos pueden hacer daño. Claro que hay una individualidad bioquímica, por eso pueden decir, a ver, el cigarro es de las cosas que provoca cáncer porque tiene como 4.000 toxinas. Sí, pero hay gente que fuma 4 cajetillas y se muere atropellado a los 114 años, ¿verdad? Eso es porque tiene una individualidad bioquímica que lo ha protegido, pero todavía no sabemos bien cómo está eso, así es que mejor hay que cuidarnos, ¿no? Entonces, el estrés, desde luego, que es otra causa de esto, porque nos baja las defensas y tú dentro de tu sistema inmune tienes una parte de soldados que persiguen a las células cancerosas y las destruyen. Vas a ver cómo funciona esto. Y no puedo dejar de mencionar el desequilibrio de la flora intestinal, que le llamamos disbiosis. A la flora se le llama ya microbiota eubiótica cuando está bien equilibrada. Y ya sabemos que es un órgano que no sabíamos que teníamos y ahí está. Ahora, todo esto que les menciono, lo que genera es inflamación, es el común denominador. Esto activa factores y genes de la inflamación, citoquinas que hace el sistema inmune. El sistema inmune provoca esta inflamación. Y no estoy hablando de la inflamación aguda de cuando les da gripa o catarro, que pues, les da gripa o catarro y todo se centra aquí, se inflama para que no se disemine el virus al cerebro o al mediastino o algún otro lugar de estos, ¿no? Entonces, es una inflamación no aguda de la que estoy hablando, es una inflamación leve, pero continua, de bajo grado, es decir, la inflamación crónica. Esta debería de apagarse, no debería existir, pero si estamos teniendo estos factores en la dieta, en las toxinas, con el estrés y con la disbiosis, va a estar perennemente encendida esta inflamación. ¿Y saben qué hace esta inflamación crónica? Pone un microambiente propicio para que las células malas crezcan. ¿Y cómo hace esto? Bueno, pues es que esta inflamación está generada por el sistema inmune, como les digo, y genera citoquinas que alteran el ADN. ¿Sí? Acuérdense que un ADN es las instrucciones de hacer otra célula nuestra idéntica, pero cuando está alterado por la epigenética, es decir, nosotros podemos prender y apagar genes. Entonces, nosotros tenemos de apagar los genes supresores de cáncer y no prenderlos, y no prender los oncogenes, que muchas gentes los traen ahí. Entonces, cuando tenemos esta inflamación, estas citoquinas van a generar este daño en el ADN, haciendo epigenismo y prendiendo este tipo de oncogenes y inhibiendo que se expresen, es decir, que se enciendan los genes supresores. Así es que eso es importante. Y otra cosa importante que hace la inflamación es que bloquea un mecanismo que tienen todas nuestras células que se llama apoptosis. Esta es una muerte celular programada, es decir, el cuerpo tiene células que están programadas para morir a cierta edad, porque si viven de más se pueden convertir en células que no son buenas. Y esto nos es útil y todo lo que sobra de estas células muertitas se utiliza para poder hacer células nuevas. Esto es parte de los ayunos intermitentes de 24 a 48, 72 horas. Esto es parte de lo que hacen. Y esta muerte celular programada, si no acontece,
pues nos va a generar células malas que se pueden convertir en cáncer. Pero por otro lado, la inflamación, ahí va la tercera cosa que hace, genera angiogénesis. Angios viene de vasos sanguíneos y genes de generar. Las células cancerosas generan vasos sanguíneos nuevos para que les llegue más comida y son muy tragonas, ¿sí? Les llegan más nutrientes y pues se ponen mucho más fuertes. Pero nosotros tenemos la ventaja que fíjense, tenemos productos que nos ayudan a parar la inflamación crónica. Primero, claro, desde luego que tenemos que comer bien, bajar el estrés, evitar las toxinas ambientales. Eso en las consultas, siempre que les doy consultas les digo, lo primero que vamos a hacer es bajar la carga total. Es el primer principio de la medicina ambiental, que son 6 principios, y es bajar el contacto con los químicos del agua, aire y alimentos. Eso es lo primero, desde luego. Pero lo segundo es parar esta inflamación crónica. ¿Esto qué genera? Pues genera estrés oxidativo. Por eso han oído tanto de los antioxidantes. Entonces, para esta inflamación, nosotros tenemos varias cosas que hacer en nuestro arsenal que tenemos. Y les voy a hablar primero del MOA, porque el MOA tiene 36 productos, entre ellos tiene flavonas y tiene hongos que tienen características antioxidantes, es decir, paran la inflamación. Tú te tomas tu MOA y estás tomando una cantidad de productos que van a parar la inflamación, pero tiene varios hongos que evitan que se haga la angiogénesis. ¿Te das cuenta? Ahora, lo mejor es la prevención. Pero yo cuando conocí el MOA me puse a buscar y estudiar de hongos y encontré, por ejemplo, el reishi y casos de que el reishi ha curado cánceres. ¿Por qué? Pues porque quita estos vasos sanguíneos, se muere la célula, pero también es antioxidante. Y suba la vitamina D3. La vitamina D3 tenemos que tenerla de 70 para arriba para evitar un cáncer. Si no se la han medido, hay que vendírsela y es importante que sepan que tiene que estar ahí. Así es que hay varios productos de los que nosotros tenemos que tienen vitamina D3 y eso es importante. El MOA es un antiinflamatorio y un antiangiogénesis. Y otro que tenemos también que nos ayuda mucho es el omega 3. Nosotros tenemos una inflamación perenne porque el omega 6 nos ayuda a inflamar y el omega 3 a parar la inflamación. Pero resulta que el omega 6 viene en el trigo, en la soya y en el arroz y eso es lo que comemos muchísimo. Entonces tenemos un montón de omega 6 y el omega 3 que viene en los peces grandes de agua fría, salmón, atún, macarel, tiburón, pez sierra, marlin, no lo comemos. Y además no debemos de comerlos porque están llenos de mercurio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tomar nuestro omega 3 que viene de sardinas y de anchoas y aparte viene una cápsula opaca donde no se oxida. Y viene con algo muy importante que es la coenzima Q10. ¿Y por qué esta nos ayuda también en el cáncer? Porque en el 1926, fíjense bien, el doctor Otto Warburg descubrió que estas células cancerosas usan una vía para hacer energía que se llama la vía de las pentosas. Y esa genera mucho ácido láctico que te inflama, genera mucha acidez y muy poca energía. Por eso es que el cáncer te devasta y estás todo débil. Por eso ocurre eso, ¿no? Así es que nosotros tenemos que usar el ciclo de Krebs, que nos da un montón de energía y es alcalino. Y uno de los nutrientes principales del ciclo de Krebs que ocurre en la mitocondria, pues la coenzima Q10. Entonces, cuando nosotros estamos usando el omega Q, tenemos dos beneficios para esto. Y otra cosa que va a parar de manera importantísima la inflamación es el noni. ¿Sí? Y el noni hay estudios muy interesantes, por ejemplo, en fumadores. Cuando los fumadores están oxidados, están inflamados crónicamente, se les ha tomado para hacer estudios. Y hay varios estudios de laboratorio donde nosotros podemos medir la inflamación. ¿Sí? Por ejemplo, el colesterol de baja densidad, que le dicen el malo, no es malo, es malo cuando se oxida. Ese es importante. O la homocisteína también, o la proteína C reactiva ultrasensible, o algo que se llama malón de aldehído. Estos compuestos se elevan o se alteran cuando hay inflamación. Entonces, midieron en fumadores, en corredores, porque un corredor también se oxida, por eso tampoco hay que exagerar de ejercicio. En eso midieron en estas personas estos parámetros de inflamación. Y a algunos les dieron jugo de uva y a otros les dieron noni, ¿sí? Se les dieron un placebo a unos y a otros les dieron noni. Bueno, los que tomaron noni por un mes, pues estos marcadores se corrigieron, incluso en fumadores, ¿sí? Luego se ha hecho en obesidad y también ha funcionado porque la obesidad es altamente inflamatoria.
¿sí? 48% de los obesos y diabéticos tienen un riesgo de cáncer de colon y de red. Por eso está aumentando en jóvenes. Y todo esto porque la dieta que están comiendo ellos tiene muchísima azúcar. Entonces, el azúcar inflama. Tú comes algo que tiene azúcar. Y cuando te menciono azúcar, te estoy hablando de lácteos y derivados, trigo, la misma azúcar, alcohol. El alcohol es un tóxico, ¿sí? Todo esto te va a generar una inflamación en 60 a 180 minutos, ¿sí? Pero imagínate si comes todo el día esto, pues estás inflamado crónicamente todo el día y vas directo a un cáncer. Si es que los diabéticos, los obesos tienen un riesgo muy alto de cáncer por esto, ¿no? Y los jóvenes que si te fijas cómo están comiendo, pues están comiendo así también, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el azúcar? El azúcar te va a dar la inflamación, pero a nivel intestinal te va a trastornar toda tu microbiota, porque va a promover que crezcan las bacterias que comen más azúcar, que son las levadoras, y los firmicutes, que estos firmicutes te van a ayudar a absorber más carbohidratos. Entonces, tú tienes que tener una microbiota equilibrada. Por eso necesitamos probióticos, necesitamos fibra para que haya diversidad, que es muy importante, que haya de muchos tipos, no nada más uno o dos, que son los que te van a estar generando endotoxinas que van a entrar a tu cuerpo y te van a generar inflamación. Y ya te dije las tres cosas que producen la inflamación para generar cáncer. Entonces, tienes que tener una microbiota bien equilibrada y por eso los probióticos. ¿Sí? Ellos te van a equilibrar. Trae Saccharomyces boulardii, que es un hongo que mantiene a la cándida a raya, porque esa es la que se nos sube cada rato por el estrés, porque cambia el pH, porque hay un aumento de ácido clorhídrico, y por otro lado, porque todo este azúcar la alimenta de manera importante. Entonces, por eso gran parte de la población tiene una microbiota disbiótica y por eso acontecen estos cánceres que no nos ayudan. Entonces, necesitamos estos probióticos para que generen ácidos grasos de cadena corta, que es el acetato, propionato y butirato. Estos le van a dar de comer a tus células intestinales para que digieran y absorban y tú puedas tener nutrientes, pero también al sistema inmune. Acuérdate que ese es el que inflama cuando se desequilibra. Y tú tienes entre el 60 y 70% del sistema inmune, lo tienes justo en el intestino. Por eso es que cuando llega un paciente, no importa lo que yo vea, asma, lupus, autismo, depresión, Parkinson, Alzheimer, el problema hepático, lo que se te ocurra, eczema, arritmias, lo que sea, siempre empiezo bajando la carga total que ya les expliqué y segundo, me voy al intestino. Y si yo mejoro el intestino, voy a mejorar todo lo demás. Porque si tienes este paciente que come chatarra, va a aumentar estas bacterias proinflamatorias que van a hacer que en el futuro puedas tener un cáncer. Y vas a tener padecimientos como diabetes, como enfermedades cardiovasculares, asma, alergia, autismo, déficit de atención, depresión y desde luego que cáncer. Fíjense la cantidad de cosas que genera esto. Entonces, ya tenemos nuestro MOA, ya tenemos nuestro Omega Q, ya tenemos nuestro NONI, ¿sí? Yo desde que leí estos artículos, aquí tengo mi NONI aquí atrás y cada vez que me acuerdo me lo tomo. Porque es impresionante la cantidad de beneficios que da y la seguridad que tiene. Es muy seguro, fue de los primeros productos que entraron a la comunidad europea. Pero tiene miles de años que se usa en muchos lados, sobre todo en las Polinesias francesas. Entonces, recuerden que la inflamación es nuestro peor enemigo. Ahora, hay algo que les quiero platicar también. ¿Por qué? Porque otro de los productos que comenté ayer con estas personas de Israel es el Magnical D. Porque cuando uno piensa en osteoporosis, piensa que le falta calcio, ¿sí? Y ese no es el problema es la inflamación también, porque si tú tienes una microbiota disbiótica, vas a tener una mucosa que no va a absorber ni el calcio, ni magnesio, ni las sales minerales, ni el silicio, ni nada de lo que necesita el calcio para crecer. Y por otro lado, no van a hacer vitamina K, que es lo que hace que el calcio se vaya del vaso sanguíneo al hueso. Tienes que activar la osteocalcina, que es la hormona que hace esto, que también se activa con el ejercicio de esfuerzo. Y tienes que tener también tu vitamina D3 y un buen nivel de colesterol total para que esto se quede ahí. Pero ¿por qué menciono esto?
Porque si tú tienes inflamación, tú tienes dos células en el hueso, el osteoblasto que va a producir el huesito y el osteoclasto que lo va moldeando. Es como el Miguel Ángel, el escultor que lo va moldeando. Ese es un glóbulo blanco. Entonces, si tú lo activas con inflamación, va a trabajar de más y te va a comer más. ¿Sí? Entonces vas a tener inflamación en esa zona y acuérdate que la inflamación es igual a cáncer. Entonces, si nosotros tenemos el latical, por ejemplo, que trae hongos antiinflamatorios, trae antioxidantes y trae estos hongos que te producen vitamina D y te producen vitamina K, pues imagínate lo bien equilibrado que está. Entonces, ese es otro de los productos que es importante mencionar. Tienes que tener, los que tenemos ya cierta edad, tenemos que tomar nuestro Magnical D. ¿Por qué? Porque nos estamos inflamando y eso te va a generar descalcificación. ¿Ok? Ahora, el último que les voy a mencionar pues es el Vinali, porque ese es un antioxidante. Y fíjense, junto con el noni, la vitamina C están compitiendo. El noni es una cosa fantástica porque es un súper antioxidante, pero la vitamina C cuando la juntas con el resveratrol también es un antioxidante potente. ¿Y eso qué va a parar? Va a parar la inflamación, que ya vimos que por 3 vías te va a producir un problema de cáncer. Entonces, yo les prometí que iba a hablar 15 minutos, ya llegamos a los 15 minutos. Y yo lo que les quiero decir es que hay manera de prevenir el cáncer, ¿sí? Haces tu estilo de vida que es alimentos orgánicos, complementación, tu meditación, oración, el ejercicio, la sociabilidad y el sueño. Nosotros tenemos productos aquí para que todo esto se dé. Tengas la calma para meditar, para dormir, buenos complementos, cosas para que tu ejercicio lo mantengas bien. Así es que, y estas reuniones para socializar. Así es que aquí te damos en salud, en comunidad, las 5 cosas para que tengas un buen estilo de vida. Y eso es de lo que les quería yo platicar.